buenas tardes. ¿Pueden por favor acercarse? Vamos a iniciar la presentación del libro. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos al Museo de Grabado de IGNA. Vamos a dar la presentación del libro de Taller Llave del Ojo, de Carlos Troncoso, 30 años de producción. Y nos acompaña, Carlos Troncoso, Karen Ternero, Nora Ordóñez y el curador de exposición Manuel Medellín. Muchas gracias por estar acá. Le voy a dar las palabras a Carlos, que va a dirigir un poco la mesa, y luego vamos a hacer unas preguntas y posiblemente nos pueden acompañar a tomarnos un vino de agua. El libro también está a la venta hoy a 50 soles, o sea que aprovechen para comprarlo desde afuera, el precio de presentación. Hola, hola. Bueno, ante todo, agradecer a la institución, a IGNA, por la gestión del libro y agradecer a ustedes por su visita. El libro está muy suculento. Bueno, ahora vamos a presentar las opiniones diversas tanto como el libro, como experiencia del taller de estos 30 años. Y tenemos en la mesa a Manuel Miguel, Julio Ordóñez, Karen Ternero y bueno, yo Carlos Troncoso. Vamos a empezar con unos testimonios del artista Julio Ordóñez, lo voy a presentar. Artista transpersonal con estudios en artes visuales, artes vivas y terapia transpersonal. Formó parte de los colectivos Los de Lima, Muta, de ACP. Ha colaborado por más de 15 años con el taller. Es mi brazo derecho prácticamente. Ha sido coordinador en la red de meditación mundial para la Fundación Transpersonal. Y desde el año 2020 forma parte del aula de investigación y creación de cuerpos teatro en la Casa de la Editorial Privada. Ustedes no han dado valores. Gracias, bienvenidos. Espero que hayan visto ya la muestra. Me encanta ver toda la trayectoria del taller acá, bueno, casi toda. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo he acompañado a Carlos varios años con el proceso de varias horas que están acá presentes. Un placer poder verlas acá y acordarme del proceso también, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que hicimos con la carpeta, que fue un encargo y que hizo un cambio en el trabajo del taller, porque esta carpeta nos demandó adaptar todo el taller para un pedido bastante grande, que fueron los trabajos de los artistas que están acá en esta pared, la pared que sigue, y también por este lado, Venancio Shinki, Elda Di Mario, Luz Letts, Eduardo Tokeshi, Leo Villanueva, también Carlos Revilla, más bien de esa pieza, Venancio también, Venancio Shinki, Carlos Revilla, bueno, perdón, ahora ya no voy a decir todos los artistas. Lo que pasó fue que esto fue con una entidad, un banco, y la Galería Enlace. Entonces, nosotros teníamos un trabajo de taller más reducido, pero nos pidieron un tiraje de más de 300 grabados de cada artista. Entonces, eso demandó adaptar todo el taller, todo el espacio para esa producción. El taller era bastante pequeño y tuvimos que cambiar todo prácticamente, ¿no? En el proceso de serigrafía se necesita, pues, por supuesto, las mallas, las pinturas, pero también un espacio adaptado para este proceso. Y tuvimos que, por ejemplo, tener más mesas de luz donde se podía aplicar las mallas y hacer los artes. Y también tuvimos que generar una planoteca donde se ponían, por ejemplo, las obras, ¿no? Otra cosa también es que tuvimos que tener más compañeros, más personas para trabajar. Y hicimos un equipo grande con otros. Carlos se contrató a estudiantes de Bellas Artes en esa oportunidad
algunos compañeros también de otras escuelas. Este trabajo fue en esta medida de 60 centímetros por el 45 y los otros más pequeños. Algunos artistas sí, 3 obras, 4 obras, y la cantidad de demanda que tuvo este trabajo fue un proceso que duró más desde el 2015 hasta el 2018 aproximadamente, ¿no? Primero una etapa y luego una segunda etapa de la segunda película. Teníamos que también hacer, por ejemplo, las mezclas de colores. Cada grabado demanda, por lo menos acá en estos grabados, son unos 20 capas de colores o de diferentes tramas o de diferentes variedades de matices de color, y la cantidad de color que hay que preparar también había que calcularlo, ¿no? Otra cosa que también fue muy diferente fue la forma de calzar, porque cuando uno tiene una cantidad de 30 grabados para imprimir, es totalmente diferente a hacer una producción tan grande. Entonces también la mesa, por ejemplo, teníamos una persona que también se encargaba de imprimir, aparte de Carlos, había otra persona que actualmente trabaja en otro taller de grabado, que está por acá, por aquí lo vi, que se llama Luis, que está por ahí, que se esconde. Ahí está, atrás. Con Luis, amablemente Luis colaboró con nosotros y trajo una máquina que adaptamos para hacer el calce. Porque al momento de pasar, o sea, si ustedes saben, los serigrafías con una rasqueta aplicando la tinta en la malla, y al momento de hacer lo que se llama el tiraje, que es la impresión de cada trama de color, llega un momento que se puede mover, se puede, como se dice, descansar, ¿no? Entonces esta máquina que él trajo para poder adaptar al taller permitía que se ajuste la malla de manera que al momento de hacer el trazo, al pasar la malla, el color, aplicarlo, no se descalzara, lo cual era bastante ayuda. Pero al final sí tuvimos algunos descalces, ¿no? Y aplicamos, por ejemplo, cosas que se supone que el grabado no debemos hacer, que es retocar el grabado, acá creo que hay grabadores. Y yo le decía a Carlos, no, pero ahora el grabado se retoca, pero había que hacerlo, porque había unos ligeros detalles que también tuvimos que hacer incluso a mano. Y el trabajo fue un trabajo de bastante tiempo, de bastante cuidado. Y lo más bonito también fue que ese trabajo nos permitió conocer a los artistas, porque de mano a mano, ¿no? Trabajar con ellos directamente y hacer una amistad con ellos también, ¿no? Y tenerlos presentes y colaborar con ellos y hablar con ellos acerca de su trabajo, conocerlos más. Por ejemplo, en el caso de Venancio, en el caso de Elda, que fueron directamente al taller, era bastante curiosos y también bastante exigentes con las gamas de color que había que lograr, ¿no? Ahí nos encargábamos personas que sabíamos, digamos, mezclar colores como para pintura, porque bueno, los artistas cuando son pintores quieren que salga exacto a veces la pintura, ¿no? En ese caso, el director de galería Roberto Asconia, también conversaba con ellos, ¿no? A veces porque no es una copia pues, de la pintura, sino es que prácticamente uno llega hasta interpretar a veces, ¿no? A interpretar algunos trazos, la textura, ¿no? Cómo lograr esas texturas que se ven en la pintura de Venancio. Ese rojo, por ejemplo, nos costó bastante, ¿no? Lograr las mezclas, ¿no? El cielo, por ejemplo, igual en los trabajos de Eduardo Boquecho, que también los LEDs, ¿no? Los trazos que tienen de dibujo para hacer ese trabajo de arte que personalmente recuerdo con mucho cariño. No sé qué otra cosa más. Los festejos con los artistas también fueron memorables y tenemos fotos, incluso en el libro, que pueden ver. Las firmas también. Los artistas se quejaban un poco de las firmas, ¿no? La cantidad de grabados que tenían que firmar a mano. Cuando veían se sorprendían, pero ¿qué? Tengo que firmar todo. Claro, pero es tu obra, tienes que firmar. Entonces ahí también venía, ¿no? El proceso de acuñar el grabado, que era pues una celebración después de todo el trabajo, poder compartir con ellos, ¿no? El crecimiento de la obra del grabado, ¿no? Eso creo que sería un poco la experiencia que quieres agregar. Gracias.
Sí, hay muchas anécdotas, y hay artistas que lo recordamos con mucho cariño, sobre todo a Venancio y a ella, que en realidad fueron sus últimas obras gráficas. No anécdota, sino una característica de los artistas es que si les quitan el pincel, si les quitan los materiales, se nos va más rápido. Y Venancio hasta el último segundo trabajaba. Estaba delicado, pero él tenía buena disciplina, ¿no? O sea, pintar le hacía vivir, ¿no? Igual que a él. Y bueno, están en nuestros corazones. Continúa Karen Bernedo. Karen Bernedo es comunicadora, antropóloga visual y curadora. Sus temas de investigación giran en torno al archivo, el género y la memoria. Es coautora de los libros Archivos y Postores, en 2023, Museo Itinerante por la Memoria, en 2023 también. Ha realizado curadurías sobre la memoria de las mujeres en la historia de Perú, como María Jesús Alvarado, Redes Feministas, la intelectual peruana, en 2024. Proyectos web como Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia en Perú. Fue curadora junto a Gabriela Germaná de la exposición No es lo mismo escribir la historia que bailarla, una maravillosa muestra que realmente ya terminó, pero está el libro, en este caso. Actualmente ejerce el cargo de la jefa de cultura de la rama magisterial. Nos quedamos con las palabras de Karen Bernedo. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación a escribir en este catálogo. Quiero saludar a Nola, a Manuel, el curador de la exposición, y también felicitar a IGNA por acoger esta exposición. Yo quería comentar primero que a Carlos lo conozco, bueno, de la vida artística, pero también del activismo, ¿no? De la movilización. Y la primera vez que yo trabajé con Carlos, en realidad el único proyecto que hemos trabajado juntos, estaba en el medio de esas dos, de esos dos mundos, ¿no? Que fue la carpeta de resistencia visual, carpeta colaborativa de resistencia visual, que pusimos una primera exposición en el 2017 en el LUM. Y esa fue la primera vez que trabajamos juntos con Carlos, y creo que la manera en la que trabajamos a mí me dejó bastante claro, no solamente la clase de artista que es Carlos, sino la gran persona también que es, ¿no? Hicimos esta serie de pósters en grabado, y Carlos ofreció su taller generosamente, sin cobrar absolutamente nada, a varias artistas para que hicieran series de 120 grabados en su taller, y la única condición que él puso fue que participaran en todo el proceso los mismos artistas, ¿no? Que colgaran, positivaran, que compartieran y ayudaran en los afiches del otro, ¿no? Y yo creo que eso generó una sinergia muy bonita que de alguna manera no solamente era la producción o lo que se veía, estaba en la lógica del activismo, de lo colectivo y de lo comunitario, sino que el mismo proceso de producción de la obra también se inscribió en esa lógica. Voy a leer un fragmento del texto que escribí para el catálogo, y que más o menos reflexiona en esa dirección, ¿no? Esta reflexión gira en torno a las tensiones de la producción de un artista que transita simultáneamente en lógicas de naturaleza distinta en la producción del arte. Por un lado, la realización de obra y de series de grabados con objetivos comerciales y cuyos ámbitos de exposición son las galerías. Y por otro, las lógicas de producción del grabado vinculadas a diversas reivindicaciones como respuestas a contextos sociales particulares. En primer lugar, quiero distanciarme de la clásica oposición arte-activismo, arte y política, y en ese sentido encontramos útiles definiciones que integran y problematizan estas dicotomías.
Ana Longoni define activismo artístico como producciones y acciones, muchas veces colectivas, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo político. Esa noción nos es útil para entender las estrategias materiales, conceptuales y simbólicas propias de la tradición artística y de la tradición de los movimientos sociales, estrategias colectivas de movilización y de las formas comunitarias de producción simbólica. En el texto, el autor como productor, Walter Benjamin, advertía sobre los peligros de abastecer los aparatos de producción en lugar de transformarlos, en tanto ese abastecimiento podía ser fácilmente asimilado, instrumentalizado y desactivado en su potencial político. Por su parte, el antropólogo Hal Foster desarrolla la idea de Benjamin, resaltando la importancia para el arte crítico de no reproducir las representaciones y formas genéricas dadas, sino a la comprensión de los procesos y aparatos que la controlan. En esa línea, cabe resaltar la conciencia de esa lógica de producción en la temática y el discurso de los proyectos culturales de resistencia simbólica de Carlos Troncoso, quien encuentra un potencial en la relación de la serigrafía con el campo publicitario para dar una vuelta de tuerca que propone reemplazar el consumo mercantil por la autonomía creativa y la visibilización y consumo de las ideas. Sumado a ello, la posibilidad del uso del grabado serial como técnica plástica multiejemplar capaz de difundir un, abro comillas, imaginario revolucionario y acercarse a la concreción de, vuelvo a abrir comillas, un arte para todos, reivindicado como expresión popular. Para el artista abre la posibilidad de un tipo de representación más sencilla y directa. Carlos Troncoso transitó sus épocas de juventud y formación profesional durante las décadas de 1980 y 1990 en un contexto urbano en el que la contracultura y el movimiento subterráneo se volvieron el espacio para cuestionar la autoridad y la injusticia y las convenciones sociales que imponía el sistema. Se trató de una cultura política con una ética y estética propias en las que el artista colaboró en la elaboración de afiches, volantes y fanzines de arte contracultural y subterráneo, y ahí viene en el texto que les invito a leer, en el libro de Carlos, pues una serie de proyectos que hace Carlos integrando precisamente un territorio en el que también ha investigado bastante, que es la publicidad y el arte, ¿no? Me gustaría ahí saltarme pues hasta el final. En esa lógica es interesante reflexionar sobre las estrategias colectivas de producción que contravienen toda lógica neoliberal de individualismo. Por ello, el grabado sigue siendo uno de los espacios del arte en los que sobrevive una apuesta por el trabajo comunitario y horizontal. Se convierte desde ese punto de vista para un determinado grupo de artistas en una práctica política en sí misma, desde la que algunos artistas tienen la posibilidad de intervenir en el debate público, abro comillas, donde encuentran un medio de expresión para decir en un lenguaje renovado aquello que la política solo puede enunciar en el plano de la utopía. Para terminar, me gustaría leer el epílogo del texto, Los nudos del Bicentenario, que en realidad es el título de uno de los grabados, de los últimos grabados, me parece que ha producido Carlos, y que está acá en la exposición, ¿no? Me parece que está en la zona de allá. En la última década, Troncoso ha persistido en formas de creación alternativas que apuntan a resignificar los espacios y las lógicas de producción del paradigma neoliberal y que activan reflexiones en torno a sus horizontes de sentido. Ejemplo de ello son los 2 volúmenes de su fotolibro Turismo de Aventura 1 y 2. El proyecto se enuncia desde la ironía y completa su sentido con las frases que acompañan las fotografías a modo de eslogan. Es un proyecto bellísimo que les invito a visitar incluso en la página de Facebook de Carlos. El primer volumen apunta a develar la tiranía del boom inmobiliario, el cual está contribuyendo significativamente a la desaparición de los barrios y sus dinámicas colectivas. Y el segundo retoma uno de los grandes temas alrededor del cual se ha articulado el trabajo de Carlos,
durante muchos años, los vínculos y tensiones entre el arte y la publicidad. Es en Lima, una ciudad sometida al capitalismo salvaje, la delincuencia, el ruido visual, el tráfico y la saturación de publicidad, el espacio en el que el artista ha logrado articular metáforas visuales que nos abren lecturas y posibilidades distintas que emergen del mismo caos. Una de las tareas y o preguntas que nos deja nuestro querido Troncoso es desenredar los grandes nudos, esos problemas estructurales que se imponen como desafíos para artistas ciudadanos testigos de su tiempo. Muchas gracias, Carlos, por tu hermoso y potente trabajo. Gracias, Karen. Bueno, justamente está Karen Bermeo presentando el libro. ¿Aló? Una característica de los artistas visuales, y bueno, los artistas en general, es que nunca estamos inquietos, siempre buscamos nuevos territorios, ¿no? Yo me formé ingresé a Bellas Artes como a estudiar grabado, pero como todo artista siempre indaga en otras vertientes técnicas, ¿no? Cerámica, escultura. En mi caso he trabajado mucho en la fotografía y sobre todo desde mi condición de ciclista atrevido, ¿no? Cuando iba a las clases particulares, mis alumnos, al mismo a la corriente alterna, ahora las cámaras tienen esa facilidad de ser miniaturizadas, ¿no? Y eso generó estos libros que son otra parte de mi labor. Bueno, continúa Manuel Munive, que es un experto en curaduría, ha trabajado en muchas muestras importantes. Él es historiador de arte de San Marcos y estuvo a cargo de esta muestra. Compartimos la dolorosa parte de mochar obras, porque bueno, toda selección toda antología requiere presentar algunas y discriminar, no en el sentido negativo, sino en el sentido un poco de ser concretos, ¿no? Va lo más importante, entre comillas también, ¿no? Entonces hay obras que han quedado aparte de esta muestra, pero estoy muy contento con la exigencia de Manuel. Bueno, muchas gracias a usted, escúchame, ¿no? Por estar aquí. Gracias al Museo Grabado, al directivo de Vigna, por esta nueva confianza en este trabajo de curaduría de memorias de grabado. Hace 5 años, en mayo del 2000, aprendí a hacer serigrafía mirando en el taller de Carlos. Han pasado 5 años de ese momento y siento que ahora, cuando veo publicado el catálogo, siento que por fin uno ha aportado algo, una memoria para la historia del grabado en el Perú. Un curador a la vieja escuela como yo, hasta que no ve el catálogo publicado, siente que su trabajo no tiene sentido, ¿no? Hasta que se publique el catálogo, ya, lo que hice se va a recordar, alguien lo va a ver, y cuando me muera, aparecerá por ahí por las Malvinas, en Amazonas, pero alguien dirá, mira, esto se hizo en Lima entre tal tiempo y tal tiempo, y las miradas, las lecturas que tendrán de acá a 20, 30, 50 años, ¿no? Cuando ya no estemos. Bueno, esa experiencia fue para mí impactante. Yo en ese momento no supe expresarlo porque yo sabía cómo era la serigrafía. Yo había estudiado un tallercito en el centro de Lima, esa gente que te daba cursos de 6 horas y tú pagabas 20 soles por estar parado 6 horas en una mesa viendo cómo hacían serigrafía en papel calado, ¿no? Y hice lo mío, era muy complicado ser prolijo, uno hace mucho se ensucia mucho las manos, ¿no? Y la cantidad de agua que usaba para limpiar la malla, en fin. Bueno, yo hice mis politos, me salieron seguramente muy mal, los vendí a los amigos nomás, y de pronto, ese recuerdo de luz del año 90, ¿no? Hasta que por fin, Israel Tolentino se animó a hacer un grabado para el Salón de Grabado de Lima. Y yo les decía, mándate con tu poética, una poética en pintura sobre el tema del gallinazo y cómo el gallinazo
que era para alguien como él, que venía de Huánuco, de un lugar con un cielo tan lindo, ¿no? Lo que era Lima, cerca de ese río que ya no es un río, que está muerto, que es un estanque básicamente, y veía que tranquilamente él podía llevar a la estampa, como lo hizo, y luego a la escenografía o al metal, su propuesta de esta mirada de Lima iconizada en un gallinazo, que era un esqueleto en el fondo, de un pollo, ¿no? Que parece sumergido en ácido nítrico. Bueno, esa vez entendí lo que era la serigrafía, porque con elegir varios colores es una cuestión muy compleja, y aprovecho ese detalle para subrayar que felizmente Carlos tiene la experiencia de trabajar con varios colores, porque si no, no habría sido posible que los pintores que han pasado por el taller hayan estado contentos. Conseguir que un artista reconocido firme un grabado que está de acuerdo a lo que ellos han planteado es muy complicado. Hay gente que no firma, ¿no? Entonces dice, hay que hacer todo de nuevo y hay que aceptar, caballero, pues, así es la cuestión, ¿no? Entonces, el número de artistas que hay aquí y sobre todo la gama de gente muy joven o que ya no es tan joven, y sobre todo gente muy mayor y gente que ha desaparecido. Sobre tu comentario de Chinky Carlos, ya Venancio no expuso pintura hasta que murió, y creo que la última cosa que hizo salir de su casa pues, porque ya estaba convaleciendo, ella murió años después, o sea, es seguro que ellos es por último que hicieron en una cuestión de creatividad y de estrés creativo en algún sentido, ¿no? Ver que quede bien. Por cierto, ellos ambos también habían hecho grabado con Augusta Barrera en metal, o sea, eran pintores que tenían una formación que permitía un lenguaje primero y una formación que tranquilamente les permitía abordar llevar su trabajo pictórico a un lenguaje gráfico. Bueno, en esta ocasión yo entendí que cada pase de color tenía un precio, ¿no? Quería que plantear el color, ¿no? Para que si caía el amarillo y luego un rojo, que tenía un naranja, cosa que se ahorraba uno pagar el color naranja, ¿no? 50 soles de menos, pero uno empieza a ingeniárselas para que sea económico, pero a la vez estéticamente más afiatado, ¿no? Duró el proceso casi 8 días, semana y pico, ¿me acuerdo? Y yo lo que hacía era colgar el tendedero, los grabados mientras iban secando. Había unos que tenían 8 pasadas, ¿no? Unos 5, no menos de eso, luego que secaran, luego, y estuve en la firma. No sé qué traguito tú pusiste, un traguito, no recuerdo. Y como ahí era un sitio de penumbra en San Luis, y era ya, en ese planeta tan luminoso como el mes de mayo, abril-mayo en Lima, era más sombrío, ¿no? Y trabajamos de noche, que como era de penumbra, siempre estábamos de noche, era increíble salir de la casa del taller en San Luis. Yo paraba así como azorado, ¿no? Y me quedé sorprendido, ¿no? Al punto que en ese momento dado, sin darme cuenta, me empecé a interesar por el grabado en el Perú. De hecho, de ese momento hasta ahora, unas muestras varias antológica de la Nascón y del taller del 72, del taller de Augusta Barrera, me faltaba Carlos, ¿no? O sea, porque me quedé fascinado al punto que yo tengo en mi departamento un tórculo para hacer calcografía, ¿no? Al que yo presto porque sí de paso aprendo a ver, hay mucha gente que chamea muy bien en metal y yo ahí aprovecho para aprender, ¿no? Y como he dicho, en serio, cuando yo esté en el asilo, voy a llevar mi prensa en el asilo. En mi cuarto va a ser el más vacilón de todo lo del asilo, ¿no? Entonces, cuando uno ve un catálogo así publicado, con tantas imágenes, ya uno puede morir tranquilo. Y claro, recién me doy cuenta que desde que lo conocí hasta que estamos aquí han pasado un cuarto de siglo, ¿no? Y el taller tiene 30 años. Y creo que es el que con más justeza merece un reconocimiento por, sobre todo, la capacidad de dar espacio a otros, ¿no? Tanto, como ha mencionado Nola o Karen, ¿no? A gente joven que quería trabajar y aunque no hubiera un interés pecuniario, como también estar listo para cuando un banco aparece, ¿quién no? ¿Cómo fuera que un banco viera cada mes un banco se animara a hacer las cosas, ¿no? Creo que eso ha dejado de pasar, ¿no? Claro, que las galerías comerciales sólidas desaparecen, los bancos pues comunican con los artistas de grabado por las galerías, y eso te corta, estamos complicados, ¿no? Bueno, pues ellos han vivido todo eso, ¿no? De talleres, como anunció Karen, sin interés económico, en el que Carlos aportaba su equipamiento y su experiencia, hasta felizmente talleres que eran trabajos auspiciados por esa conjunción entre la galería Enlace en su momento y el BSP, ¿no?
como en los viejos tiempos, en los años 80 y 90, 80 sobre todo había carpetas que los bancos auspiciaban como una cortesía para sus clientes, ¿no? Eso ya se dejó. Te repito que esa decadencia va aparejada con el que aparecen las galerías importantes, ¿no? La galería es importante que cuando desaparecen deberíamos también hacer un velorio, porque es terrible que las galerías, que son las que efectivamente hacen que el artista venda su trabajo, desaparecen, convierten a la experiencia cultural artística en una cuestión de aficionados, ¿no? Es más, a veces yo me pongo a pensar, si las galerías como islas desaparecen, la escuela de arte deberían por un tiempo cerrar, porque están formando gente que va a ir a una realidad de la cual no tiene ni qué. Una esperanza de poder vivir de su trabajo es la galería. Y si esta desaparece, es una mala noticia. Pero es complicado atar cabos que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? O condiciona la otra. Reitero, habrá muchas cosas que decir, y también acá, así como en el Ancho, su último serigrafía, el Cristian Quijada, también que desapareció en 2017 a los 40 años, también la última pieza serigrafía que hizo es la que está aquí, ¿no? Hizo dos, ¿no? Y claro, en el caso de él es importantísimo porque era un pintor que conseguía hacer pintura articulando en el lienzo, foto, serigrafía y diseño, ¿no? El aporte que hizo en ese momento dado, su particular destaque entre la gente de viajar era ese, que su pintura, mucha gente quería pintar, pero él consiguió una pieza de calidad pictórica usando por la forma en que usaba la fotografía, la imagen, cómo componía, cómo duplicaba y cómo terminaba a mano, realmente con dentadura de cualidad pictórica, ¿no? Así que él es también, si no fuera por el taller de Carlos, nos hemos privado de esas piezas últimas de Cristian Quijada, un artista tan importante de su generación, que es casi la mía, porque él nació después que yo 5 años. Pues desde la gente que actuó en los 80, como Nereida Paz, por ejemplo, pero él, y además eso después, en fin, pero es un sujeto muy complejo y que me alegra, ¿no? Sobre todo. Respecto a los primeros artistas que han estado en el taller, para terminar, el taller de Carlos tuvo una impronta diversa desde el comienzo, ¿no? Que es con un impresor aparece, le pone sus amigos, le tiene que gestionar una imagen, y que he hecho una carpeta en la que se ha hecho la María, las primeras y más locas propuestas gráficas de Cristian Menayán, que ella ha tenido cosas con Pedro Lejano, que es el artista que más ha hecho grabados Carlos. Y en fin, que haya Israel Tolentino ha hecho la trilogía de grabados, que además me faltó decir, ganaron Israel ese año, ¿no? Cosa que yo me jactaba más, había puesto que el Cordero grabador que ganaron. Yo estaba orgulloso de ese pequeño detalle. Entonces, esa fue su primer lustro, y creo que ahí está también ya un poco la huella estética de su interés diverso en temáticas, en artistas y en colectivos, ¿no? Agradezco, reitero, su paciencia por escucharme, y a Carlos por la confianza. Es la tercera vez que hago una muestra en este piso, y siempre he puesto entre 84 y 88 grabados. Acá hay 87, como fue con Alberto Ramos, o sea, puse lo que casualmente entra, y que porque hay más gente que ya no solamente se lo lleva, ¿no? O sea, siempre este panel, después todo está segurito, así que es la cifra, ¿no? Y siempre hay que seleccionar lo que duela, siempre hay que seleccionar, claro, no. Y eso tiene que ser lo otro, siempre, ¿no? No hay nada que hacer. Bueno, muchas gracias por su participación. Muy gracias, Manuel. Sí, también hasta donde yo tengo entendido, Carlos Revilla, un gran pintor surrealista, también sus últimas obras gráficas están expuestas, ¿no? Hay muchas anécdotas y sí, se establece una relación profesional con el artista que de alguna manera me delega sus secretos, ¿no? Cuando yo empezaba a trabajar con el taller de Frances Hu, tuve la suerte de conocer a Tola, a José Tola, ¿no? Y como una parte de un diseño inicial, conforme el proceso va avanzando, va conociendo un poco los secretos de composición del artista, ¿no?
trabajé también con Ramiro León en esa época, lo conocí, y él estructuraba su serigrafía de manera, entre comillas, arquitectónica, ¿no? Los planos, la cuadrícula, ¿no? Y al final él resultó que estudió arquitectura, ¿no? Entonces hay un poco de la vida del artista y sus procesos que yo tengo que saber, intuir y también negociar, ¿no? Porque a veces son como secretos bien guardados, ¿no? En fin, como Manuel decía, el proceso de selección a veces uno tiene que dejar de lado algunos. Yo voy así como los impresionistas tenían un salón de los excluidos, yo también voy a mostrarles algunas obras que son parte de la historia del taller y que por motivos de espacio no pudieron estar expuestos. Yo era super fan, ingresé a la escuela en el 82 y era fan número 1 del grupo Hueco, ¿no? Que es un colectivo que un poco rompió esquemas en los años 80. Y bueno, yo dije, bueno, voy a iniciarme haciendo una carpeta con el grupo Hueco, ¿no? No logré hacerlo con todos, pero sí tuve la fortuna de trabajar con Charo Noriega, que hizo una magnífica obra que está expuesta. Charo Noriega, Lucio Angulo, y una tercera artista fue Charlo Zapatero. Esto fue la carpeta Ecos del 96, y esta es la pieza que falta en esa carpeta. También yo creo que bueno, el colegio era un poco tímido, ¿no? Era tímido, tenía anteojos, era un especie de nerd, ¿no? Nerd. Es de los que sientan en la última fila. Pero después, en este mundo del arte uno tiene que ser un poco atrevido, ¿no? Y al final uno se vuelve un vanidoso y espeso, ¿no? Pero entonces lo que yo hacía era buscar a ver quién iba a exponer. Y el que iba a exponer, yo me acercaba y me mandaba y decía, oye, ¿no te parece interesante que aparte de tus pinturas tengas grabados? Y así fui conociendo gente, ¿no? Los primeros que conocí fueron a Fito Espinosa, antes que sea Superstar, y bueno, Bendayán, Piero Quijano. Y esta pieza le hice con Fito. Él, bueno, tenía un estilo medio bacon, ¿no? Algo, su pintura, ganó un premio, no recuerdo qué, y tenía, en el libro, y tenía un estilo, bueno, todos tienen sus estilos no tradicionales, y trabajaban en bicicletas, así que trabajamos, fue la primera pieza que trabajé con una bicicleta. ¿Qué tenía un cuadro? Sí. Entonces, es una pieza que, digamos, de los estilos es un poco inusual, ¿no? Pero es del año 97. Bueno, acá está un artículo que salió justamente de Manuel sobre Mesa de Luces. Fito trabajó otra pieza que tampoco está expuesta, Antenas Telepáticas. Esto es de Gino Ciccarelli, que tampoco tiene una pieza expuesta. Ya, esto descubrí este año. ¿Alguien da con el artista? Javier Salazar. Tuve la fortuna de vivir con Juan Javier, compartir taller, mejor dicho, invadió mi taller, plantó un día su banderita y su banderita peruana, vino unos días y compartimos taller. Y él tenía este proyecto y lo quería hacer en serigrafía. Hicimos algunas pruebas, él las coloreó y esta prueba la tuve guardada ahí en el baúl de la abuela y le he rescatado este año, así que se las muestro. Tengo mucho cariño con Javier. Esta es una pieza de Cristian Quijada que, como bien señala Manuel, trabaja la estética urbana, la poética urbana en todo caso, ¿no? Es una segunda pieza
Esta es una pieza que también no se expuesta, pero es de Leoncio Villanueva, parte del trabajo que hicimos con la Galería Enlace, y como bien recordaba Nola, bueno, la galería y el banco me contrató, yo subcontraté, me di preferencia a los alumnos, los chicos que estudiaban. Tuvimos hasta casi 14 personas conviviendo, mi casa taller, mi casa depa taller. Y al final era realmente problemático, el artista tenía que firmar 300 copias. Bueno, ahí le invitaba bocaditos, no los engreíamos, etc., ¿no? Y esta es una pieza muy interesante de Leoncio. También esta pieza es de Lulets, que no está expuesta, es parte de esa época. Esta es una pieza de Reinaldo Luza. Él trabajaba la costa norteña, piurana, ¿no? Por supuesto que fue una autorización de sus herederos, ¿no? Esta es otra pieza que tampoco está, es de William Pinillos. Él trabaja de exuberancia, ¿qué tal, no? Es muy interesante, muy interesante. Esta es otra pieza de Gino Chacarelli, que me sacó canas verdes, porque en realidad parece una litografía. Tiene ese carácter de dibujo, pero ya por suerte tenía la experiencia y la paciencia, porque los artistas son muy exigentes para lograr esta pieza, que es un poco la mitología amazónica, ¿no? Esta es otra pieza que también nos hubiera encantado tenerla, pero por cosas de la venta, ¿no? Vendí todas las piezas y no me quedé con ninguna, de Mariela Ruiz, que también fueron las últimas piezas gráficas de Mariela Ruiz. Está exhibida. Este es de acá el amigo Ivo, artista antropólogo, y tampoco está exhibida una pieza que ganó un premio, una mención honrosa en la Bienal de Arequipa, ¿no? De Arequipa. A partir trabaja la idea del collage. Esta es otra pieza de él también, que no está expuesta, pero lo hicimos en serigrafía. Esta es una pieza de Verónica Torcagua, es una artista arequipeña. Está expuesta en las mesas de... Sí, está hecho sobre Tupán, pero ella también tiene aplicaciones sobre esta bolsa que la usan para llevar por el mercado de Rafia, ¿no? Y esta es una reinterpretación mía de un trabajo antiguo que lo volví a realizar. Digamos que estos son algunos de los trabajos complementarios que tuvimos que lamentablemente desmochar. Por eso, acá hay otras piezas. Estas son piezas de Pancho Guerra. Esto fue de una exposición que se llamaba del año 2004, que fue en la galería de Marcelo Hugo. Nochebuena. Algunas piezas están acá, pero esta pieza no está. Es interesante, parece una pieza vertical, tiene una onda media oriental, no es japonesa. Este es otro, El Quijote, una pieza que tampoco está exhibida, interesante, como si fuera al espejo. Después Pancho me convocó para trabajar sobre un material que se llama Trupán, MDF, y con la imagen le llaman el gigante de la fotografía de Chambi, ¿no? El Paruro, que era una pieza grande, bastante grande, y yo zapé y después Pancho las intervino. El artista estaba por acá, nos está acompañando.
son varias piezas que él las intervino. La serigrafía es el personaje central. Esta es otra pieza de Pancho que tampoco está exhibida, que se llama, es un equeco, tiene estética barroca. Y esto fue a propósito de los medios se burlaban de unos términos, así que usamos un poco la parodia y reivindicamos el término festejación, ¿no? Otro artista con el que he trabajado bastante es con Cristian Mendayán, Molina Punta Manuel, incluso Cristian hacía historietas y toda una resta de cuerpo y dibuja bastante, o sea, aparte de su parte pictórica, tiene también la parte gráfica y es una pieza interesante del año 1999, que no la podemos... y que me habían hecho una serigrafía antes con un pata que se llama Jorge Ruiz. Era lindísima y es inhallable, que era uno miraba un calabozo, que estaba en el rincón del calabozo en el suelo, un vallejo travesti, ¿no? Como después de una batida que lo han golpeado y un texto creo que de Trilce, ¿no? Era muy bonito, en azul, rojo y no sé qué uno más. O sea que él cuando llega a tu taller ya tenía poca experiencia, por eso no se sintió tan subyugado como alguien aparece con un pintor recién llega a un taller, hay como un choque, ¿no? En cambio él fluía y claro, tenía una inventiva alucinante, ¿no? Y una buena calidad de dibujo. Pero empezó, como vemos ahí, con una serigrafía, fotoserigrafía, ¿no? Para empezar a conocer un poco la técnica. Aquí ya es un dibujo, ¿no? Sí, tuve esos conocimientos previos le permitió a Cristian, él mismo generaba lo que llamamos las artes, o sea, los acetatos que sirven para imprimir la malla fotoserigrafía. Él los hacía todos a mano y feliz la vida. Esta pieza es interesante porque hay una pieza acá que fue como un error. O sea, los tres colores no calzaron bien, pero estéticamente quedó bien. Entonces empezamos a jugar con el descalce, ¿no? Fíjense, es la misma imagen, solo que... Entonces, el tener la matriz me permite jugar un poco con diversas opciones de color, ¿no? Este es de la misma época, del 99, de Cristian Mendayán. Esta es una pieza, hay una pieza, una serie que se llama Estaciones, solo, dolorosamente, por motivos de espacio tuvimos que poner una, pero estas son dos piezas que... Sí. Después también una carpeta que se llama Corazón Berraco, que la hallé en último momento, la tenía ahí metida en el baúl de la abuela y por ese motivo no puedo ingresar a esta muestra. Son varias piezas del año 2000. Debo decir en mi defensa que hay varios grabados que acabo de ver recién ahorita, para que vean que su archivo estaba un poquito traspapelado. Están las piezas de Corazón Berraco, son una carpeta de 25 por 25 centímetros, creo, con texto de Portocarrero, desde el año 2001, creo. 2002. Siempre la estética, ese dramatismo y crudeza de Cristian. Esta es una pieza también inédita que la he rescatado, Cristian Mendayán. Otro artista con el que he trabajado también es regular, es Jaime Giga. Él tiene una pieza de su gatito y la acompaña a esa pieza el perrito, que también era su mascota, se llamaba Bruno. Por eso su galería se llamó Bruno Galería. Y una onda lúdica,
sarcástica contra los íconos. También la trabajamos en el año 2008. Él intervenía con stickers y trabajaba sobre papeles decorados, un poco sarcástico con Gibson. Es otra pieza que esta intervenía con stickers pequeños, chiquitos, que jugaba con la onda de la iconografía publicitaria y mediática. Bueno, Israel Tolentino, que ganó el premio, cuando uno trabaja un concepto, el concepto tiene que tener relación con la imagen, ¿no? En este caso era los gallinazos de Lima, pero habría que hacerlo de una forma cruda, ¿cierto? Parecían pasar por ácido muriático, ¿no? Estas piezas no están, fueron como 7 piezas en las que ahí lo conocía Manuel. Manuel decía, yo soy historiador, historiador no, pero también tienes que trabajar, así que lo hicimos ahí chambear acá en el taller. Pero cuando vi la magia dije, ¿cómo para tirar una caja que me aguante una semana? Hasta que se útil. A colgar, a limpiar. Bueno, todos creo que hasta Leonardo aprendió, todos tenían que pasar por el proceso de abajo hasta arriba, ¿no? Ya, y estas son piezas magníficas, ¿ven? De haber tenido un doble espacio, hubiera puesto estas piezas de Israel. Ganó. Continuamos con Pancho. Bueno, en el 97 conocí a Chía Flores y con ella trabajó con lo que monotipias, ¿no? Le decimos medallones porque Fernando Medallo vino con la novedad, pero ya creo que se trabajaba desde hace tiempo las monotipias. Hay una versión del arte de su autorretrato en la sala, expuesto, y tenía estas piezas de corte un poco político, que son monotipias que no han sido expuestas. Es un corazón. Y bueno, otro artista con el que trabaja bastante es Piero Quijano. Esta es una pieza hecha sobre un material que se llama MDF o turpán. Al fondo están las dos piezas parientes de esta. Le trabaja mucho lo que son, le gusta mucho trabajar lo que son los músicos, ¿no? Estos son músicos, son unas maravillas. Esta es otra pieza también sobre tocar. ¿Lo reconocen? Salmo Cabero y Avilés. Esta es también una carpeta que hicimos que llamaba Retrato del Mundo y tuvimos que mochar algunas serigrafías. Estas son las 3 que faltan. Él firmaba como Martín Ikea en Perú 21, Perú 21, ilustraba en la revista Perú 21. ¿No? Algunos dicen que este es Sherman, pero no. Hicimos una serie muy exitosa de cassettes. Hubo Jorge Miga en su galería Bruno Gallery hacia el 2008. Se generó unos eventos que se llamaban descentralizados, que la idea era ofrecer al público obras a precio clase media, por decirlo de una manera, más o menos asequible, obras de hasta 200 soles, ¿no? de artistas. Entonces la serigrafía ayudaba mucho. Quiero dibujar, bueno, mis alumnos por lo menos no saben lo que es un cassette, ¿no? Pero nosotros que conocemos los cassettes, algunos los intervienen, se los dibujaba. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos los cassettes?
¿no? Entonces, estas son varias piezas de artistas conocidos que se hicieron sobre Tupán y tuvieron un éxito fabuloso. La gente las compraba como pan caliente realmente. Y la serigrafía ayuda en eso. O sea, es otra característica, ¿no? La serigrafía y el grabado en general son parte de la democratización de la imagen, ¿no? Este es un detalle de uno de esos grabados. Estos fueron unos detalles de unas piezas que las exhibió en la Bienal de... Hay unos cuadros. Esta era de los cuadros. ¿Y cuál Bienal fue esta? Nacional, creo que sí, la nacional. Y tampoco, lamentablemente, no han estado exhibidas acá. Esas otras piezas es una maravilla, pero es una artista que merece también un super catálogo, una maravilla. Y cómo es el grabado tiene una cualidad de síntesis de imagen, ¿no? Con dos trazos dices mucho, menos es más, un poco eso, ¿no? Tenemos la opción de cambiar de color por la malla, ¿no? Esa es una fortuna. Una jarana criolla, músicos de jazz, seguimos con el Salón de los Excluidos. Bueno, son bastante, y hay unos artistas que es una broma. Ya, y para finalizar, algunas obras de algunos artistas que también aunque no tuvo una etapa de mucho dibujo. Elena Tejada, en el año 96, 96. También una pieza temprana de Luis Herrera, del año 97, músicos de jazz. Michelle Ramos, un tríptico, una monotipia del año 98. Víctor Delfín, del año 98. Esta es una pieza hecha sobre papel reciclado. La idea era hacer un nacimiento a partir de los boletos: el Niño Jesús, la Virgen María y San José, de Víctor Prieto. Este es de obra de Adrián Arias Aragón, una pareja que estuvo, entre comillas, de moda un tiempo, en el año 98. Rafa Díaz, también una pieza del 98. Esta es una artista que le tengo mucho cariño, Susana Perrotet, que lamentablemente falleció. Tiene un libro y unas ilustraciones magníficas. Sun Koch, artista del pincel, una maravilla, sus dragones, una carpeta. Esta fue una alumna, Alicia Torme. Yo audito talleres y los alumnos tienen la opción de hacer sus obras. Susi Gutiérrez, originalmente estudia antropología y está siendo grabado en Inglaterra. Dos piezas de Susi. Reiner, otro. Empiezan como alumnos y terminan fascinados y quieren continuar y hacemos piezas yo los asesoro. Maya Valle, que es arquitecta, creo. Maya Valle. También una alumna, Sonia Gay, y de varias piezas. Esta es una alumna también de corriente alterna que trabajamos lo que es Frida Kahlo, Marcela Kleiman, Cruz Rubio, Rembert de Arcari, Maritza Carazza. Este es un yute que está pegado sobre la malla, sobre el papel. Este es obra de Maritza Carazza. Cleo Delgado,
es de Bellas Artes. Es una alumna, Camila Godoy, también entró como alumna y se fascinó y terminó haciendo una serigrafía. Marta Parda, otro alumno. Este es el amigo fotógrafo Raúl García. El avión. Michelle Hurtado, que hizo a Martín Arán, que también fue entra en calidad de alumnos y terminan haciendo estas piezas. Y Debra Montoro, que también, bueno, ella sí es grabadora y es la última pieza que he realizado en el taller. Nada, eso sería todo. Este es el salón de los... Se llama el salón de los rechazados, creo que fue así, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a todas. Como digo, hay un himno de honor para que nos puedan acompañar. El libro está a la venta. Y yo creo, hace muchos años, ingresé a la universidad en el 95, lo que te hacían hacer en el examen de ingreso era dibujar una bicicleta. Por eso Tito Espinosa creo que usa la bicicleta como referencia. No sé si hasta ahora hay examen de ingreso en la universidad, no sé si en Bellas Artes o en algún, pero en la Católica el trabajo era hacer una bicicleta. Y dependiendo de eso ingresabas. Curiosidades, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.